Saludos mis amigos de YouTube, bienvenidos al canal Mauricio Auto. En esta ocasión tenemos un Sonata, Hyundai Sonata 2014, pero lo que les vamos a decir es para cualquier tipo de vehículo, exceptuando los que tienen controles de temperatura, o sea, que algunos tienen control de temperatura independiente, uno para cada lado. El problema es que enfría, por ejemplo, de ese solo lado, de la derecha, del lado del evaporador. Generalmente, cuando pasa eso, no es que el compresor está dañado, ni tiene ningún problema. El problema es que le falta gas, porque hay un escape. Cuando enfría un solo lado, le falta gas. Esa es la forma de saberlo. La otra forma es poniendo el manómetro. Aquí en la baja debe de tener de 25 a 38. Puede llegar a 40 en la baja. Y en la alta 250. De 150 a 250. Entonces, vamos a ver cómo le completamos el gas. Lo más recomendable es meterle presión y ver dónde está el escape. Pero yo le vamos a completar el gas y le vamos a echar un detector de fuga. Otra cosa a tomar en cuenta es que este bombillo, debe estar siempre prendido en circulación y que aquí se aseguren que esté aquí en el azul, en ese rango del azul. Entre más para abajo, más va a enfriar, claro. Entonces vamos adelante a completar el gas. A ver cómo se hace. Entonces tenemos aquí la alta presión, que es la manguera, la tubería más fina, y la baja presión, que es la tubería más gruesa. La low, baja presión. Siempre la más gruesa es por donde vamos a echar el gas, donde vamos a poner el manómetro. En este caso es esta. Siempre la más gruesa. Si no tiene el tapón que lo dice, como en este caso dice low, pero siempre la más gruesa es la de alta, la de baja, perdón, donde se le va a echar el gas. Aunque el manómetro debe ponerla tanto en la alta como en la baja, para medir las dos presiones. Recuerden, de 25 a 40, 42 por ahí, que no pase de ahí. Y aquí de 150 a 250. Esa presión es normal. Como les dije, que puede variar según la temperatura ambiente, pero la variación es muy poca. Entonces vamos adelante a poner el manómetro para completar el gas y echarle aceite. Otra cosa, que estas presiones, que como les dije, que en la alta son de 150 a 250 y en la baja de 25 a 40 por ahí, 38, 40, 42, no puede pasar de ahí. Puede variar un poco según la temperatura ambiente, pero es muy poco lo que varía. Entonces vamos adelante con el video. En el caso del vidrio color está aquí arriba, la baja y la alta aquí. Muy parecido a Hyundai. Entonces vamos a proceder a completar el gas. Quitamos el tapón de la baja, en caso que lo tenga. Hay que asegurarse que las llaves estén cerradas. Estén totalmente cerradas las llaves. El manómetro está cerrado. Entonces procedemos a ponerlo. Después que esté puesto, cerramos. Cerramos. Entonces, vamos a encender el vehículo. Vamos a poner el lado de alta primero. Ahora también. Poner los termómetros para ver las diferentes presiones. Ahí está puesto ya. Entonces ahora procedemos a encender el vehículo. Ahora vamos a poner el aire. Ahora vamos a encender el aire. Preferiblemente vamos a poner la tercera velocidad, porque en la primera puede disparar el compresor. Nos aseguramos que esté prendido el AC
que esté en recirculación. Y vamos al manubrio. Como podemos ver, como se puede observar, tiene unos 15 de presión, 15 psi de presión. La alta está bien, porque está en 150. Y es de 150 a 250. La alta está en 150 a 200. Una vez ya hemos finalizado, primero vamos a cerrar aquí la llave. Recuerda que esta se mantiene cerrada, la alta, se mantiene cerrada. Ahí tenemos presiones de 32, más o menos 35, y esta a 235, más o menos. Entonces, una vez hemos hecho eso y hemos cerrado allá, ya podemos retirar el manómetro. Retiramos la baja. Tienen que tomar en cuenta que el abanico esté encendido, el fan, si no las presiones suben. En caso de que la presión suba mucho, que la presión de alta suba mucho, tiene que revisar inmediatamente el fan, el abanico. Entonces ahora procedemos a quitar otra vez. Entonces le ponemos el tampón otra vez. Esta tubería debe estar bien fría y esta caliente. La de alta bien caliente y esta fría. Ya ahí, si vamos allá adentro, vemos que ya está enfriando bien. Para eso utilizamos un termómetro. La temperatura generalmente allá adentro debe estar entre 9 y 10 grados. Si otra vez nos toca completar gas, ya será recomendable echarle aceite, por lo menos 2 onzas de aceite para el compresor. Por lo menos hay que echarle 2 onzas, porque cuando bota el gas también bota el aceite. Eso es todo, gracias por visitar el canal. Contribuyan con el canal dándole un like, suscribiéndose por favor. Gracias, espero les sea de ayuda.